Hola. Bienvenidos a Código Conspiración, el lugar donde revelamos los secretos ocultos, las verdades prohibidas y los misterios que desafían la historia oficial. ¿Listos para descubrir lo que otros no quieren que sepas? Comencemos. La mayoría de la gente vive su día a día sin darse cuenta de que, de manera sutil, está cediendo su poder a figuras de autoridad, instituciones sociales o estructuras invisibles que parecen tenerlo todo bajo control. ¿Cómo recuperar ese poder y volver a ejercer un dominio consciente de nuestras propias vidas? Para muchos, esta pregunta es solo el principio de una búsqueda que los lleva a descubrir que la realidad podría no ser exactamente como les enseñaron. En los últimos tiempos, ha resonado con fuerza una visión que entrelaza antiguas enseñanzas gnósticas y teorías modernas, la idea de que habitamos en una especie de ilusión o simulación, manipulada por fuerzas ocultas llamadas arcontes. Varios autores y divulgadores, entre ellos el controvertido David Icke, han afirmado que estos arcontes se alimentan de nuestro temor, de nuestra ignorancia y del permanente estado de distracción en el que vivimos. Según los textos de Nag Hammadi, un conjunto de manuscritos gnósticos descubiertos en 1945, estos arcontes son entidades que, desde tiempos remotos, habrían buscado aprisionar a la humanidad dentro de una versión limitada de la realidad. A lo largo de la historia, diversas instituciones habrían suprimido estos conocimientos al considerarlos peligrosos. Existen referencias a cómo la quema de bibliotecas, la censura y la persecución de herejes habrían servido para ocultar, según los gnósticos, la cruda verdad. No es solo la genética o el destino lo que nos limita, sino una trama mucho más compleja que abarca a toda la sociedad y que busca mantenernos sumergidos en rutinas, miedos y distracciones constantes. David Icke, exjugador de fútbol y presentador británico, se volvió famoso por sus ideas acerca de un supuesto control global que abarcaría desde gobiernos y medios de comunicación hasta corporaciones que condicionan nuestro consumo. Sus posturas, vistas por unos como revelaciones y por otros como pura conspiración, han sido objeto de polémica durante años. Entre sus influencias se encuentran las enseñanzas de los antiguos gnósticos, quienes señalaban la existencia de una realidad cósmica diferente, un nivel de conciencia superior al cual la mayoría no accede por estar encadenada a patrones colectivos de pensamiento. Y que atribuye la persistencia de esos patrones a unas fuerzas que él llama arcontes, en sintonía con la tradición gnóstica, entidades capaces de manipular nuestras percepciones y mantenernos distraídos y dormidos. La premisa central es que todo lo que consideramos normal, nuestra jornada laboral, nuestras rutinas, nuestras creencias acerca de lo que es posible o imposible, se sustenta en una mezcla de costumbres sociales y programación mental que inicia desde la infancia. Horarios de trabajo que nos agotan, estudios que nos entrenan más en la obediencia que en la creatividad, medios que nos bombardean con noticias sin contexto o con entretenimiento hueco, cada uno de estos elementos actúa, según estas teorías, como un ladrillo en una enorme prisión sin muros físicos pero con fuertes barreras psicológicas. Si bien la noción de que vivimos en una jaula podría sonar extrema, algunos señalan signos inquietantes. Por ejemplo, el creciente uso de algoritmos capaces de predecir e incluso encauzar nuestras decisiones de compra, voto o incluso relaciones personales. Aplicaciones y páginas web recopilan datos detallados de nuestros movimientos, nuestras preferencias y nuestros miedos. Y aunque esto se explique de manera oficial como una estrategia de marketing o como medidas de seguridad, hay quienes aseguran que es apenas un eslabón en la red de control que describe David Icke. A esta idea se suma la tesis de que el mundo material no es la única ni la más esencial manifestación de la realidad. Tanto la ciencia moderna como ciertas doctrinas espirituales apuntan a la existencia de un nivel cuántico en el que la conciencia del observador influye directamente en lo que se percibe. Los antiguos textos gnósticos ya mencionaban que los sentidos físicos podrían engañarnos, presentándonos un reflejo distorsionado de la verdadera existencia. Y que toma ese punto y lo expande, diciendo que la manipulación se vuelve más factible cuando un gran número de personas está convencido de que solo existe lo físico. Al creer que la materia es todo, nos volvemos presa fácil de cualquier sistema que dicte cómo debemos comportarnos en ese mundo sólido. Un elemento fundamental en este entramado es el estrés y el miedo. Según estas teorías, los arcontes o los manipuladores invisibles se alimentan de nuestra energía emocional negativa, por lo que promover el caos, la división y el temor se convertiría en una forma de mantener a la población vulnerable. Medios de comunicación llenos de malas noticias, tensiones políticas constantes y una cultura de la inmediatez que exacerba la ansiedad juegan un papel clave. Al estar así de intranquilos, no solemos cuestionar la naturaleza de la realidad ni de los poderes que la gobiernan.
Otra idea recurrente en la perspectiva de Davide es la de que esta simulación, o Matrix, como también se le llama coloquialmente, no tendría por qué ser un mero castigo. Podría ser un entorno que, al comprenderlo y aprender a manejarlo, nos brinde la oportunidad de redescubrir nuestras capacidades infinitas como seres conscientes. En palabras de Ike, si el humano común despertara a su verdadero potencial, la manipulación colapsaría porque dejaría de haber miedo y dependencia. Es un alegato a favor de la soberanía individual, la posibilidad de que cada persona recupere el mando de su mente y de su energía, superando la sensación de impotencia que se fomenta desde numerosas instituciones. Para entender mejor estos planteamientos, es útil explorar de dónde provienen. Los manuscritos de Nag Hammadi, hallados en Egipto, contienen textos como el Evangelio de la Verdad o el Hipóstasis de los Arcontes, donde se habla de una visión del mundo distinta a la ortodoxia de la Iglesia de aquellos siglos. Estos escritos reflejan la creencia de que la divinidad suprema permanece más allá del mundo material y que los arcontes serían los arquitectos de esta realidad inferior. David Icke y otros autores contemporáneos han retomado parte de esta narrativa, mezclándola con teorías científicas actuales, física cuántica e investigaciones sobre control social. Las rutinas cotidianas, explican estos teóricos, no son una coincidencia. El trabajo de 8 o más horas, la necesidad imperante de consumir, la cultura que promueve constantemente la competencia y el estrés, y la búsqueda perpetua de aprobación social son reflejos de los hilos que maneja lo que Icke describe como los arquitectos ocultos. Su poder, dicen, no se basa en la fuerza bruta, sino en la convicción de la masa de que todo está bien tal como está. Cuestionar el orden establecido puede llevar a burlas o rechazo, pues el sistema ha enseñado a sus habitantes a ridiculizar al que disiente. En este entramado, el materialismo ocupa un lugar central. Creer que las cosas materiales otorgan valor personal mantiene a las personas en un ciclo de compra y endeudamiento. Se trabaja para pagar deudas, y se adquieren más deudas para comprar más cosas. Según Icke y otros pensadores críticos, esa obsesión perpetúa el miedo a no tener suficiente y al que dirán, impidiéndonos reconocer que el valor real se encuentra en la libertad interior, en la capacidad de compartir, de experimentar, de vivir sin la desesperada búsqueda de aprobación externa. La verdadera libertad, de acuerdo con esta perspectiva, comienza cuando nos atrevemos a cuestionar. ¿Por qué deberíamos creer todo lo que aparece en las noticias si las corporaciones mediáticas tienen sus propios intereses? ¿Por qué el sistema escolar prioriza la memorización y el cumplimiento de normas por encima del desarrollo de una mente crítica y creativa? ¿Por qué los sistemas de producción y consumo fomentan cada vez más dependencia, cuando la tecnología actual podría aliviar gran parte de la carga humana y hacernos más autónomos? Las explicaciones de Icke hablan de que los arcontes se aseguran de que la humanidad no avance en conciencia, manteniéndola distraída y en constante división. Para él, la racialización, los enfrentamientos partidistas, el nacionalismo extremo y la polarización ideológica son variantes de la estrategia de divide y vencerás. Cuanto más subdivididas estén las personas, menos oportunidad tienen de cooperar, reflexionar y elevar su nivel de entendimiento. A este fenómeno se suman las nuevas tecnologías, que, en lugar de libertarnos, pueden contribuir a un control más sofisticado, algoritmos que recopilan cada pulsación de teclado, cada desplazamiento de la vista en la pantalla, cada clic que hacemos. Por otro lado, la exploración de la mecánica cuántica ofrece un asidero curioso a estas ideas. La teoría cuántica sugiere que la realidad, en su nivel más básico, no es fija ni estática, sino una superposición de probabilidades que colapsa en hechos cuando algo o alguien lo observa. Esto ha llevado a pensadores no convencionales a plantear que la simulación no solo es posible, sino que quizás ya esté ocurriendo, si se entiende que la realidad se actualiza a medida que se presta atención. Así, la famosa paradoja del gato de Schrödinger, que puede estar vivo o muerto hasta que lo observes, se convierte en un ejemplo de cómo, según estos teóricos, nuestros actos de conciencia podrían modelar o incluso producir el entorno que nos rodea. La invitación de muchas de estas corrientes de pensamiento no es vivir en paranoia ni creer en cada teoría que se difunda, sino empezar a ejercitar nuestra capacidad de discernimiento y observación crítica. El primer paso, proponen, es percibir cómo reaccionamos ante el miedo, la culpa, la vergüenza o el deseo constante de consumir algo nuevo. Si reconocemos esas emociones como parte de una manipulación externa, podremos distanciarnos de ellas, contemplarlas y, finalmente, superarlas. En paralelo, se sugiere cultivar hábitos distintos, como la meditación o la práctica de la atención plena. Estas disciplinas entrenan la mente para reconocer cuando está siendo bombardeada por estímulos disuasorios y ofrecen la posibilidad de romper patrones.
Llevar un diario de la realidad, en el cual registremos coincidencias, sincronicidades o hechos que parezcan contradecir la lógica más básica, es otra estrategia descrita en ciertos foros que siguen las enseñanzas de Ike. A muchos les resulta beneficioso, también, compartir sus observaciones con quienes sienten la misma curiosidad o han empezado a cuestionar los convencionalismos establecidos. Algunos partidarios de estas visiones recomiendan experimentar pequeños cambios en las rutinas para romper el guión, dar un paseo diferente, hablar con un extraño, cambiar el orden de las tareas diarias. Con ello, se pretende invitar a la mente a operar fuera de la zona de confort y, supuestamente, descubrir nuevas facetas de la realidad que se hallan bloqueadas por la costumbre. Incluso algo tan simple como comenzar a preguntarnos por qué, puede ser revolucionario si se hace de manera constante. ¿Por qué debo seguir este horario? ¿Por qué quiero este nuevo teléfono? ¿Por qué no podría probar algo totalmente distinto este fin de semana? A veces, ese cuestionamiento revela motivos vacíos o la influencia de un sistema de creencias que no elegimos conscientemente. Es cierto que un número considerable de críticos considera estas ideas poco más que fantasía o conspiración sin fundamento, y a David Icke, un personaje extravagante. Y aunque no sea fácil probar objetivamente la existencia de arcontes o de un control absoluto, la historia sí ofrece numerosos ejemplos de cómo la humanidad ha sido guiada, reprimida o adoctrinada por élites de diverso tipo. Las religiones, los imperios, los grandes conglomerados mediáticos y corporativos han condicionado formas de pensar y comportamientos colectivos. Aún sin entrar en el terreno de las teorías esotéricas, podemos constatar que la manipulación a gran escala es un fenómeno real, sea o no atribuible a entidades interdimensionales. Lo realmente relevante es la invitación a la autoindagación. Si el mundo es un laberinto de rutinas programadas y creencias impuestas, ¿qué parte de nosotros anhela descubrir caminos diferentes? Si hemos cedido el control de nuestras vidas a jefes, gobernantes o publicistas, ¿cómo recuperarlo? Para muchos, la respuesta comienza con la conciencia de que nuestros pensamientos, emociones y actos no tienen por qué ser dictados por pautas externas. Si cada uno se concentra en fortalecer su propio criterio, su creatividad y su compasión, quizá esa supuesta fuerza arcóntica pierda gran parte de su influjo. La teoría de la simulación no tiene que interpretarse como una invitación al fatalismo. Más bien, se la puede ver como un recordatorio de que podríamos ser más libres de lo que pensamos. Si, de alguna manera, nos movemos en un entorno de reglas flexibles, un mundo renderizado según nuestras expectativas, quizá podamos transformar nuestra realidad de un modo más directo que el que sugiere el determinismo puro. Sin embargo, no es sencillo desaprender lo que se ha inculcado durante toda la vida. Requiere valentía para enfrentar la burla o el aislamiento, así como para navegar la incertidumbre de no tener una respuesta inmediata. Con todo, las narrativas de Ike y de los antiguos gnósticos coinciden en un final esperanzador: la libertad existe y está al alcance de la conciencia. En la perspectiva gnóstica, cada persona tiene una chispa divina que puede encender si decide apartar el velo que le han impuesto. En la versión moderna, uno podría hablar de reconectar con el propio poder interior, de descubrir la capacidad de crear y co-crear la realidad. El enemigo, por así decirlo, no son solo fuerzas invisibles externas, sino la resignación y la creencia de que uno no puede cambiar nada. Tomar la decisión de expandir la conciencia implica varios pasos concretos: examinar nuestra dependencia del dinero y los bienes materiales, cuestionar nuestras rutinas y automatismos, ser críticos con la información que consumimos y, sobre todo, permanecer atentos a nuestras emociones. El miedo, la culpa y la vergüenza son reactivos muy fuertes que suelen emplearse como mecanismos de control. Si logramos atenuar su influencia, es más fácil pensar con claridad, sentir empatía y descubrir caminos alternativos. Los grupos de discusión y las comunidades en línea pueden ser de ayuda, siempre y cuando no se conviertan en meros recintos para propagar miedo colectivo. La idea no es sustituir una creencia ciega por otra, sino fomentar el análisis, la reflexión y la exploración de posibilidades. Algunas personas combinan estas ideas con prácticas artísticas o meditativas para expresar y procesar la revelación de que el mundo podría ser menos rígido de lo que se cree. Otras optan por investigaciones casi detectivescas, rastreando supuestas anomalías o patrones repetitivos en su entorno. Sea como sea, el impacto de estas teorías en la vida cotidiana puede ser significativo. Alguien que despierta a la idea de que sus elecciones no han sido realmente suyas podría dar un vuelco radical a su forma de vivir, cambiar de trabajo o mudarse a otro lugar con la intención de romper las cadenas de la rutina.
Hay quien se sumerge en proyectos comunitarios, hastiado de la lógica consumista, o quien se retira un tiempo a la naturaleza en busca de una conexión más auténtica con la realidad. Claro que nada de esto garantiza que la fuerza arcóntica desaparezca o que la vida sea más sencilla. Pero muchos relatos personales indican que, al menos, la sensación de vida propia aumenta. Tal vez la grandeza radica en saber que, si en verdad existe una simulación, podemos participar de ella con la conciencia de que no somos autómatas. En lugar de entregarnos al libreto, podemos proponer una improvisación. Al final del día, lo fundamental es recobrar nuestro propio poder. Dicho poder no tiene que ver con dominar a otros, sino con la capacidad de elegir nuestro camino, definir nuestras prioridades y alinear nuestras acciones con nuestros valores profundos. Es un cambio de paradigma, pasar de creer que el mundo nos hace cosas a descubrir que, en buena medida, somos coautores de la experiencia que vivimos. Y ahora que has llegado hasta aquí, es momento de preguntarte, ¿qué resonó en ti de todo esto? ¿Sientes que hay aspectos de tu rutina que, de pronto, se te revelan como patrones impuestos? ¿Te has percatado de coincidencias o desajustes que antes no veías? ¿Te han invadido el anhelo y la curiosidad de explorar qué hay más allá de las explicaciones oficiales? No existe una respuesta universal. Cada quien decide hasta dónde llegar en su búsqueda. La reflexión más sincera suele nacer cuando uno admite que tal vez no sabe, pero al menos está dispuesto a indagar. Por supuesto, habrá momentos en que te preguntes si todo esto es exagerado. Es normal. Incluso quienes llevan años estudiando estos temas tienen dudas, pues no estamos ante una explicación simple ni ante un dogma fácil de asumir. Pero esa es la esencia del viaje, la incertidumbre bien gestionada puede transformarse en liberación. Cuanto más cuestionamos, más nos abrimos a descubrimientos inesperados y más opciones aparecen para reescribir nuestro destino. En última instancia, la decisión de creer o no en arcontes, simulaciones y conspiraciones de poder queda en tus manos. Lo que sí es innegable es que la historia de la humanidad está plagada de control, manipulación e intereses ocultos. Y también de personas que se atrevieron a mirar más allá y a defender la libertad de pensamiento y de conciencia. Tal vez, con la tecnología y la interconexión global, esta sea la oportunidad para que, poco a poco, más gente despierte y recupere el control de su existencia. Gracias por acompañarme hasta el final. Espero que esta reflexión, basada en los planteamientos gnósticos, las teorías de David Icke y las posibilidades que nos brinda la física y la psicología contemporáneas, te sirva como punto de partida para cuestionar, para investigar y, sobre todo, para profundizar en tu propia verdad. Te invito a suscribirte al canal si todavía no lo has hecho. Comparte este contenido con alguien que sospeches que podría interesarse por estos temas y cuéntanos en los comentarios tus experiencias, percepciones o dudas. Mantente atento, porque cada vez que tomas la decisión de reflexionar y actuar, estás dando un paso más en el fascinante camino de la conciencia. Hasta pronto.